Centro Terapéutico Cristiano presenta Radio Charlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es 3 grandes decisiones, a cargo del misionero Andrés Corrales. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Bueno, déjenme contarles una historia. Cuando era niño me encantaba hacer figuritas, con todo lo que era colecciones, coleccionar, me encantaba coleccionar. Por ejemplo, me encantaba coleccionar, yo no sé si ustedes recuerdan esos álbumes que venían cada mundial, ¿verdad? Y bueno, yo creo que así fue mi primera interacción con Uruguay, porque ahí aprendí los jugadores, ¿verdad? De algunos como Sosa o Fonseca o esos, ¿no? Por aquellas estampitas que había que pegar en el álbum, y bueno, así fue creo que mi primera interacción. Creo que la de mucha gente en el mundo con Uruguay siempre ha sido primero el fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que también no fue mi excepción. Pero bueno, cuando era niño, 9, 10 años, me encantaba hacer eso, pero tenía mi hermano que tenía 1 año y medio mayor que yo, y él siempre venía con la misma idea. Me veía ahorrando la mesada de mis padres y ahorrando para poder comprar más figuritas o lo que fuera, ¿no? Y entonces él siempre venía con la misma idea. Llegaba un momento y se me acercaba y así me susurraba como, ¿y si ahorramos juntos? Y yo le decía, bueno, pues suena así, ahorremos juntos porque si ahorramos, podemos comprar más, ¿no? O yo pensaba, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, sí, claro. Y entonces él ahorraba conmigo 1 día, máximo 2, ¿no? Y entonces ya decía, bueno, es hora de romper la alcancía, ¿verdad? Solo 1 o 2 días y ya había que romper. Bueno, cuando la rompíamos, él decía, bueno, la mitad para ti, la mitad para mí, ¿verdad? Porque la inversión era 50-50, ¿no? Entonces así era mi hermano. Y bueno, yo por lo menos decía, bueno, vamos a comprar figuritas. Y mi hermano decía, bueno, yo tengo otros planes. Entonces al final nunca terminaba ningún álbum o ninguna cosa porque, bueno, mi hermano siempre se aprovechaba un poquito de mí. Pero al mismo tiempo, yo veo que la vida de alguna forma es una colección. Nosotros vamos coleccionando buenas decisiones, vamos coleccionando malas decisiones. Vamos coleccionando buenas acciones, pero también vamos coleccionando las otras. Y vamos coleccionando aquellas cosas que nos traen medianamente orgullo y otras que la verdad no nos traen ni eso. Entonces, la vida al final del día, cuando nos vemos y nos encontremos un día con el final de nuestros días, ya sea repentino o ya sea que pues medio programado, o que vamos viendo que vamos llegando a ese día, pues al final veremos y habrá una colección frente a nosotros. Una colección de lo que hicimos, de lo que no hicimos, o lo que pudimos hacer y sabíamos que teníamos que hacer y por ahí no lo hicimos. En la Biblia hay varios discursos finales y los discursos finales siempre dan evidencia de lo que había en el corazón de estas personas, de los escritores. Y uno se da cuenta que hay alguien para mí sería uno de los grandes líderes de la Biblia, porque en la Biblia, por ejemplo, de todos los líderes que aparecen, más o menos son alrededor de 1000 personas que aparecen en la Biblia, que podríamos darle algún rango de liderazgo. De esos 1000 hay unos 100, y de esos 100 hay unos 69, 70, que sabemos cómo fue su desarrollo,
su inicio, su desarrollo y su conclusión. De esos 70 líderes, solo el 30% terminó bien. Es decir, de 3 líderes en la Biblia, 2 terminaron mal, o más o menos o mal, pero solo 1 de 3 terminó bien. Y ese 1 de 3 del que vamos a hablar hoy es Josué. Ustedes hace unas semanas, creo que me contaban, que tuvieron un estudio acerca de Josué o algo relativo a Josué. Pero Josué es uno de esos 3. Es una antología de buenas decisiones. Porque al final del día uno dice, bueno, ese hombre es santo, ese hombre fue... Y a veces uno como que espiritualiza demasiado la santidad. Y ojo con esto. Pero al final la santidad es el hecho de tomar buenas decisiones. De que Dios me guíe a tomar las decisiones correctas. Es ir en el auto y ver que el semáforo está en rojo y detenerme. Eso tiene que ver con santidad. Pero tiene que ver con santidad también el hecho de saber cuándo tomar decisiones y cómo tomarlas. Y yo creo que Josué, si tuviéramos más tiempo, veríamos todo el desarrollo de la vida de él. Josué fue este hombre que siguió fielmente a Moisés y que después de Moisés, él es uno de los sobrevivientes de esos 40 años en el desierto que Israel erró y anduvo por ahí, errante. Y aún fue uno de aquellos espías, ¿se acuerdan? Antes de esos 40 años que dijo, sí, con Caleb, ¿verdad? Sí, podemos tomar la tierra. Pero años más tarde lo hemos convertido en un líder que dirige al pueblo a hacer la voluntad de Dios de una manera increíble. Pero cuando llega el final de sus días, sería muy bueno ver cuáles son sus palabras. Y Josué en el capítulo 23 y en el capítulo 24 nos da los 2 discursos finales de un hombre como Josué. ¿No vale la pena escuchar un hombre así? ¿No vale la pena ver qué fue lo que dijo, cómo lo dijo? Porque son al final del día los discursos de alguien que fue una antología de buenas decisiones, que anduvo y caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. Que hombre, que fue santo. Y santo no porque andaba ahí levitando, sino porque tomaba las decisiones correctas y después animó al pueblo a tomar grandes, buenas decisiones. Y hoy, esta tarde, a mí me gustaría que me acompañaras a pensar en 3 grandes decisiones que en su discurso final, este hombre, Josué, le dice al pueblo que debe de tomar constantemente, intencionalmente. La primera de ellas, y solo para ver un poquito el contexto, está en el capítulo 23, en el versículo 14, cuando Josué dice, dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Es decir, todos vamos en la misma fila, muchachos, ¿verdad? Él dice algo como eso, todos vamos en la misma fila y ya a mí me toca ir, pero en lo profundo del corazón de ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Vemos a alguien que al final de sus días no está amargado contra Dios, que al final de sus días no está quejoso, al final de sus días no está amargado, al final de sus días más bien mira con esperanza lo que ha ocurrido. Dios ha sido fiel, Dios ha cumplido todas las promesas, Dios ha sido bueno. Esa es la actitud de un hombre de 110 años de edad, todavía lúcido y con una sonrisa, me imagino, diciendo, hey, ¿saben qué? Dios ha sido bueno. Y ustedes saben dentro de su corazón que Dios lo ha hecho, que Dios ha sido bueno, ¿no? Y ahora bien, vamos con las 3 decisiones. La primera, porque el tiempo apremia, ¿no? La primera es, y yo quiero que tú veas en el capítulo 24, en el versículo 13, bueno, vamos desde el 2. La primera cosa es que él quiere y les anima a decidirse
de tener conciencia de quién es y qué hace Dios por ellos. O sea, la decisión es: tomen conciencia de este Dios. Tomen conciencia, presten atención, que no se les escape en el día a día, en el estrés de la vida, que no se les pase por ahí y no se den cuenta de este Dios, quién es y lo que ha hecho por ustedes. En el 2 dice: esto dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado de Éufrates, y rindieron culto a otros dioses, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a la tierra de Canaán. Y le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puso oscuridad entre ti y los egipcios. E hice que el mar cayera sobre los egipcios y se ahogaran. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí frente a tus ojos. Y ahí sigue la historia. Es interesante que Josué, al final de su vida, le recuerda al pueblo de dónde Dios lo ha traído. Y que un día su antepasado más lejano, Abraham, era como cualquiera de esos otros pueblos. Idólatras, llenos de dioses, paganos, y que Dios se reveló por pura gracia. No era que Abraham tuviese algo especial, sino que Dios fue especial en su trato con Abraham. Y Dios tuvo gracia y misericordia de Abraham para hacer de Abraham una nueva nación. Esa nueva nación era la que iba a ser la simiente de nuestro Redentor, de Jesucristo. Y no para que esta nación pensara que era más especial que otras, sino precisamente para que fuera una muestra de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y en ella levantar gente de todas las naciones y de todos los pueblos que hoy podemos adorar al Señor. Entonces, Josué lo que trata de decirles es: presten atención. Todo lo que ha hecho Dios por ustedes. Ustedes no se merecían nada de lo que ha hecho Dios, pero aún así Dios se reveló. Aún así Dios tuvo gracia. Más adelante les va a decir: vean, ustedes habitan en casas que ni ustedes mismos construyeron. Comen uvas que ni ustedes mismos plantaron esos viñedos. Es decir, todo lo que ustedes han recibido, aún antes de nacer, y aún ahora, y aún después, ha sido una expresión de la gracia de este Dios. Tomen conciencia. ¿Qué pasa cuando nosotros en nuestro día a día tomamos más conciencia de este Dios? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos volvemos testigos de esa gracia que hemos recibido? ¿Qué pasa con nuestras acciones? ¿Cómo nos conducimos por la vida cuando sabemos que amamos, seguimos, servimos a un Dios que ha tenido gracia con nosotros? La palabra nos dice de que aún cuando ellos tuvieron a todo Egipto ahí, todos los carros y el mar de rojo por un lado, los carros, Dios hizo una gran obra y tuvo misericordia de ellos. No es así con nosotros. No es así de que un día Dios, yo no busqué a Dios, yo les puedo decir, yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Mis padres estaban metidos en un montón de idolatría y de cosas. Y un día Dios se reveló a mis padres. Todas mis hermanas tienen como 4 nombres dedicadas a alguna cosa. Pero cuando yo fui el último de mi familia,
Mis padres dijeron, no, ya habían venido al Evangelio y ellos dijeron, no vamos a dedicarle a otra cosa, porque ahora este va a ser un seguidor de Jesús. Y me pusieron Felipe Andrés, como discípulo de Jesús. Ni yo hice nada. Dios ya se había revelado con un antepasado mío para mostrarle la gracia. Yo no he hecho muchas cosas, de todo lo que he recibido ha sido por pura gracia y misericordia de Dios. Y yo sé que si usted se pone un momento a pensar, seguramente va a llegar a la misma conclusión. Dios ha sido bueno. Todo lo que tengo ha sido porque Dios me lo ha dado. Cada minuto en esta tierra es porque Dios nos lo regaló, nos lo ha dado. Cada segundo, cada cosa, cada regalo, cada dádiva, cada cosa que tenemos, el aire, la lluvia, la vida, ese arbolito que de pronto usted tiene en el jardín y cuando lo ve se alegra, eso ha sido un regalo de Dios. Entonces, Josué les está diciendo, tomen conciencia de ese Dios, tomen conciencia de la gracia de Dios. Ahora, la siguiente decisión que Josué los anima muy fuerte a hacer es al hecho de desterrar de sus corazones los dioses que no son Dios. En aquella época, todas las cosas estaban relacionadas a algún tipo de Dios. Las cosechas tenían un Dios para las cosechas. La fertilidad, había un Dios para la fertilidad. Había un Dios casi que para cada día. Había un Dios según la estación. Según lo que fuera, habían cientos de dioses. Y Josué no puede entender cómo esta gente puede todavía guardar en su corazón los dioses que no le han dado nada a ellos. Y todavía siguen luchando con esos dioses. Y no ven que este Dios que los ha traído sigue estando con ellos. Y es el único y verdadero Dios. Y Josué les anima en el 23:14. En el 23:14, en el primero de sus discursos, les anima a desterrar estos dioses. Perdón, el 24:23. En el 24:23 les va a decir, muy bien, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, al Dios de Israel. Muy bien, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. O sea, con todo lo que Dios había hecho con ellos, con todos los milagros que Dios había hecho con ellos, todavía ellos se guardaban algunos diosesitos por ahí, ¿no? Y Josué les dice, desháganse, destierren, échenlos fuera de sus corazones, de sus vidas. Pero pensemos en nosotros. Pensemos cuando recuerdan la tentación de Jesús. Bueno, yo te daría, dice la serpiente, yo te voy a dar todo si tan solo te inclinas y adoras. Es solo un gestito nada más. Y tienes todo. Jesús respondió, solo al Señor adorarás, solo al verdadero Dios servirás. Es interesante porque a veces nosotros podemos imaginarnos de que si nosotros no tenemos una figura ahí, ya quiere decir que no tenemos un Dios. Si no tenemos alguna cosa ahí que nos inclinemos, pues quiere decir que no tenemos ningún Dios. Pero ¿cuáles serían los dioses paganos de esta época? En una sociedad del siglo XXI occidental. Hay dioses. Siguen habiendo, como el consumismo, el trabajo, el dinero. A veces cuando ponemos a la familia sobre todo y todo y todo, ¿verdad?
a un grado ya enfermizo, claro. ¿Y qué pasa? Uno dice, bueno, pero no es tanto. Pero imagínate un barco que sale de un puerto y va de Montevideo a Madrid. Un barco. Pero todos los días se inclina un poco. Se inclina un poco y va cambiando a unos cuantos grados la dirección. ¿A dónde termina? Solo un día. Solo un grado nada más. ¿A dónde termina? ¿En Madrid o en Sudáfrica? ¿Por qué? Porque todos los días va un poquito, un poquito, un poquito. Es decir, si nosotros todos los días nuestro corazón se va inclinando hacia algo que no es Dios, nuestro destino no será Dios. Y tú puedes decir, es solo una inclinación poquita. Pero la verdad es que si todos los días te inclinas un poquito ante otro Dios que no sea Dios, vas a terminar en otro destino que no es Dios. Si todos los días un poco al consumismo, todos los días un poco a la vanidad, o todos los días un poco a otra cosa, vas a terminar en otro destino que no es Dios. Y por eso Josué les replica, desháganse, déjenlos, rómpanlos, todos aquellos ídolos que ustedes todavía conservan. De algún modo, si usted se pone a pensar, hemos venido al Señor porque empezamos a tomar la decisión consciente de confiar en Jesucristo. Así venimos al Evangelio, ¿verdad? Pero a veces nosotros todavía conservamos algunos diosesillos que teníamos al otro lado del río, que teníamos al otro lado y que los hemos conservado. Y otra vez tendríamos que volver a las palabras de Josué, desháganse de esos ídolos y sirvan con todo su corazón al Dios verdadero. Y por último, la última cosa que yo veo es que nosotros debemos de decidirnos a influenciar bien. Nosotros debemos de decidirnos a ser de buena influencia para otros. Y Josué les anima, y uno ve en el capítulo 24, en el mismo versículo, en el 14, 15, él empieza a hablar de esta verdad, y él dice, bueno, en el 15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quien sirváis. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Es decir, aquellos dioses que de aquella tierra de donde Dios los había traído desde Mesopotamia a sus antepasados, o ahora en esta nueva tierra, nueva prometida, también habían otros dioses. Dice, bueno, ¿van a ir por esos dioses o por aquellos? Pero en cuanto a mí y mi familia, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Si usted es un cristiano de un poco de años, así, uno recordará que este es uno de los pasajes más famosos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En mi casa siempre habían cuadritos de esos pegados en algún lado, ¿verdad? Siempre en la heladera había algún pegotín, alguna cosa, alguna impresión, habían pegado ahí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que Josué no se imaginó que esa frase, que bueno, fue inspirada obviamente por el Espíritu, pero no se imaginó que esa frase iba a ser tan famosa y tan célebre, que iba a llegar a remeras, que iba a llegar a heladeras, que iba a llegar a... No se lo imaginó, pero lo cierto es que a pesar de ser uno de los versículos más conocidos, es uno de los versículos menos aplicados. ¿Por qué? Porque de pronto en una familia, en una casa, el papá quiere servir al Señor, pero sus hijos no. La mamá de pronto quiere, pero sus hijos
por ahí no. La esposa sí, o el esposo sí. Y ahí tenemos todo ese drama familiar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el secreto? Porque dice acá, y esto es interesante, dice que en el 31, en el 24, uno ve que realmente Josué fue una gran influencia. Dice, el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Es decir, que la familia de Josué, los líderes con los que había servido Josué, guiaron al pueblo también. Una generación más duró el camino bien de Israel en el Señor. Es decir, Josué realmente no fue solo una frasecilla ahí. Era un estilo de vida para él, influenciar a su familia, influenciar a sus compañeros, a sus colegas. Era un estilo de vida que él intencionalmente era por influenciar a otros con la verdad de la palabra. Es decir, nosotros, hoy en un tiempo que esta palabra es moneda corriente, la influencia, y si usted ve en las redes sociales está este concepto ahora, influencer, ¿verdad? Que es esa gente que hace alguna cosa y ya miles de seguidores. Pero la verdad es que influencia, la verdadera influencia, es a través del tiempo, de la huella, de la constancia, de la presencia, del estar ahí, del tiempo que le damos al otro y que en ese tiempo esa persona ve, nota, se da cuenta que no gritamos, que no hacemos esto, que no hacemos aquello como cualquier otro, sino que vivimos en la verdad, que no solo hablamos la verdad, sino que vivimos la verdad. Entonces nosotros debemos de reconocer y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a influenciar bien a otros. Ayúdame a que de verdad yo sea congruente con lo que digo creer. Ayúdame a ser congruente con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis compañeros de trabajo. Que si alguien va a mi trabajo y pregunta por mí, no diga, sí, ese es un soberbio de aquí a la luna. Ah, ese... Recuerdo una vez, hace muchos años, yo trabajaba en una iglesia y me acuerdo que estábamos y no sé, estaba una señora y yo le dije, sí, era una señora, yo la conocí ahí, no me acuerdo ya muy bien porque ahorita lo estoy recordando, y le pregunté a la señora, sí, ¿dónde usted trabaja? Ahí hay una hermana de nuestra iglesia. Ay, ni para qué. Esa señora ha agarrado a esa señora y ha empezado a hablar y a darme todas las quejas como si yo fuera el papá, ¿no? Qué triste, ¿no? No digo de que no, siempre van a levantarse falsos, siempre va, y eso es tal cual. Pero también es verdad que no solamente es qué nosotros decimos de nosotros mismos, sino qué nuestros vecinos dirían de nosotros. ¿Qué nuestros compañeros de trabajo dirían de nosotros? ¿Qué nuestros hijos dirían de nosotros? ¿Qué nuestros, aún acá en la iglesia, qué diría el otro que sirve conmigo de mí? No es solamente, no se trata de hacer el bien, sino de vivir, de ser. No, el liderazgo no es solamente un tema de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y Josué lo fue. Y por eso marcó una generación. Y que ojo, que para Israel, que era tan rebelde, no era poca cosa. Y ahora sí, ya termino. Yo creo que ya puedo terminar. 24-27 nos dice de que hay un recordatorio ahí muy bonito, ya, donde dice, bueno, esta piedra era un símbolo, dice, Josué dijo a todo el pueblo, esta piedra, escuchó todo lo que el Señor nos dijo,
y será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que prometieron a Dios. Era como una especie de monolito, como una especie de monumento, que era una muestra, como un recordatorio. Que Israel, cada vez que viera esa piedra, dijeran, Josué había hablado, Dios habló a través de Josué, y nosotros dijimos, sí, lo haremos, porque en este discurso hay como 3 veces que Israel dice, sí, lo haremos, sí, lo haremos. Pero la verdad es que todos sabemos, por la historia, que Israel no lo hizo. Es decir, cada vez que alguien miraba esa piedra, seguramente sería una vergüenza. Es decir, sí, esa piedra nos recuerda que no lo hicimos. Nosotros hoy no tenemos tantos, no vamos a tirar acá una pared para poner una, ¿verdad? Yo creo que sería muy plástico, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros tenemos la cruz. Es un recordatorio físico, algo que nos recuerda, por un lado nos puede recordar todas las malas decisiones que nosotros hemos tomado, pero la buena decisión del Padre hacia nosotros, de amarnos a pesar de nosotros, y de que a pesar de que nosotros podamos tener y ser una colección de malas historias o de malas decisiones, Dios ha decidido por nosotros, ha decidido amarnos, ha decidido restaurarnos, ha decidido cuidarnos, ha decidido por nosotros sacarnos adelante. Esto no se trata de, bueno, sí, ya no vale la pena, sino más bien de mirar a la cruz y pensar de que si todas mis decisiones hasta aquí han sido malas, o muchas de ellas, no importa en un sentido, porque siempre puede haber un nuevo comienzo. Eso es la cruz, un gran recordatorio, que si yo decidí mal, Dios decidió en misericordia por mí. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias, Señor, porque tú has tenido a bien decidir por nosotros, a pesar de nosotros. Ayúdanos a conscientemente, intencionalmente, desarrollar y decidir bien durante el día. Decidirnos a tener más conciencia de que tú estás en medio de nosotros, de que tú estás por nosotros, que tú estás para ayudarnos, pero también que tú estás para que nosotros te obedezcamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desterrar de nuestras vidas todos aquellos dioses los cuales habíamos servido aún antes de conocerte, pero que siguen muchas veces estando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a influenciar bien a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de paz, a ser instrumentos de bendición. Y aún en aquellas cosas que estamos por ahí actuando mal, ayúdanos a corregir. Ayúdanos, Señor, a que tú vengas y nos muestres y nos enseñes y nos ayudes, Señor, a caminar y vivir en obediencia. Señor, gracias por tu cruz, porque es el recordatorio más vívido de que tú nos amas y que todas nuestras malas decisiones pueden chocarse con la decisión más grande, más radical de Dios, amarnos a nosotros, para que después de ella empecemos a decidir mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén.